Hoy con la música. Gracias. Qué lindo suena ese cello, ¿verdad? Thank you so much. Gracias a Dios. Es una bendición poder tenerlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 5. Continuamos con el mensaje que comenzamos la semana pasada. En Efesios capítulo 5 avanzamos, ¿verdad? En Efesios avanzamos lento, pero avanzamos. Y lo importante no es avanzar en versículos ni en capítulos, ¿verdad? Amén. Lo importante es, como dice Ana aquí al frente, avanzar aquí, pero aquí con Cristo en mi mente. Que Cristo esté a través de cada versículo, de cada capítulo, de cada paso que damos en su palabra, que Cristo esté siendo formado en nosotros y en su iglesia. Y estamos ahí en Efesios 5, 18 al 20, y después vamos a saltar otra vez a Colosenses 3, 16 al 17. Hemos titulado esta porción, esta serie de mensajes que vamos a tener. Yo les dije que 3, pero no sé cuántos van a ser. Así que vamos a ver los que el Señor quiere que nos detengamos aquí. Hemos titulado esta porción de la Escritura, este mensaje sobre esta porción, Santos que cantan su palabra. Santos que cantan su palabra. Y pensábamos la semana pasada, a manera de introducción, ¿qué es lo que hacen los hombres cuando están contentos? Usualmente, cuando los hombres tienen alguna alegría, los hombres cantan, ¿verdad que sí? A mí me venía ese refrán a la mente: el que canta, sus males espantos. A veces cantamos para alegrarnos, ¿verdad? También esa canción popular que dice: canta y no llores, ¿verdad? Canta y no llores. Y no deja de tener, ¿verdad? Validez el hecho de que la humanidad ha querido expresar los más importantes temas de su vida en canción. En canción. Y esta canción ha servido, las canciones que cantan los hombres, para ayudarlos a vivir sus vidas. Esa ilustración del mundo natural la queríamos utilizar para pensar en algo que es bíblico y espiritual. Y es lo siguiente: ¿qué sucede cuando somos llenos del Espíritu? Hemos hablado muchas cosas acerca de lo que significa el ser lleno del Espíritu y una vida llena del Espíritu. Me gustaría que usted pudiera conectarse con la serie entera. Llevamos ya quizás una docena de mensajes hablando de lo que significa la vida llena del Espíritu. Están todas allí en el sitio electrónico, en el website. Pero hoy queremos ver un aspecto de esta vida llena del Espíritu. Y la pregunta que estamos haciendo: cuando somos llenos del Espíritu, ¿qué sucede cuando caminamos en esta diario, en esta llenura del Espíritu habitual? ¿Cómo solemos comunicar las alegrías y placeres de nuestra vida en Cristo? ¿Y qué temas caracterizan estas canciones espirituales que compartimos? ¿Y de dónde proceden estas melodías, estas canciones? Leemos Efesios 5 en el 18 al 20 y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos ahora ya a Colosenses 3, comenzando en el 16, dice lo siguiente, y el 17: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Nos dice esta escritura que es la palabra de Cristo. Señor, te rogamos hoy que a través de ella tú mores en nosotros con gran poder, que seamos transformados, que podamos a través de ella, Señor, llevar todo fruto en tu espíritu para tu honra y para nuestra bendición. Gracias, Señor, por lo que haces y por lo que harás. Padre, perdona mis faltas y mis pecados. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La idea principal que queremos comunicar en esta serie es la siguiente: que cuando los creyentes están llenos del Espíritu, ellos desbordan en canciones con tema de la redención. El creyente lleno del Espíritu es alguien, dice la Biblia, al cual Dios le ha dado una nueva canción. Es nueva porque los seres humanos siempre cantan, pero esta canción es nueva. Es nueva porque es espiritual. Y es espiritual porque tiene que ver con el tema que ahora predomina, ancla, informa, gobierna y controla nuestras vidas, que es el tema de la redención de Dios en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Y el cristiano lleno del Espíritu no deja de ser humano. Interesante, ¿verdad? Hay personas que creen que al venir a Dios, de alguna manera el ser humano es contrario, que Dios hace como un Superman. Y no es así. En realidad lo que Dios hace es restaurarnos a nuestra posición de ser humanos, de restaurarnos a la posición a la cual nos creó. Él Dios, yo una criatura. Y que cuando Él hace esto, el Espíritu me llena a mí con una canción nueva, con una alegría que quiere expresar el tema que ancla mi vida. Por lo tanto, presta la atención a tus canciones. Presta la atención a las canciones que la iglesia canta, porque ellas reflejan el tema que está anclando nuestras vidas. Y que cuando desbordamos así en canción, con temas de la redención, lo deseamos compartir los unos con los otros. Esta palabra que hemos leído en Efesios y en Colosenses nos dice que hablemos la palabra unos a otros. Y no solamente nos dice que la palabra mora en abundancia en nosotros y que hablemos la palabra uno a otro, sino nos dice que lo hagamos cantando. Y esto a mí me sorprendía. Yo me preguntaba si iba a tener que comenzar una nueva práctica en la iglesia, donde para hablarnos unos a otros tenemos que hablarnos cantando. Eso es lo que pasa, ¿verdad?, cuando no entendemos la Escritura. Y vamos a un literalismo atroz que nos mata. Yo estoy seguro en algún momento alguien puede coger este versículo y comenzar la iglesia de los que no hablan, sino que se hablan cantando. En ese tema de dímelo cantando. Pero no es eso lo que la palabra nos está tratando de decir. Lo que nos está es apuntando a una verdad. Y esa es la verdad, que esa palabra de Cristo, cuando viene a una vida con la redención, con la salvación, crea un nuevo tema en mi corazón. Y ese tema es un tema de gozo, de alegría, de deleite, de satisfacción. Por lo tanto, ese tema produce alabanza. Y esa alabanza no es para mí solo.
Aquí tenemos una eclesiología. ¿Qué quiere decir la eclesiología? Las cosas de la iglesia. Los santos cantando la palabra nos hablan de cómo debe ser la iglesia. Porque, ¿qué quiere decir un santo que canta la palabra y que nos dirigimos unos a otros con canción espiritual? Vayamos un momentico allí al Salmo 133, que lo leímos el domingo pasado y no lo pensaba tocar en esta mañana, pero tengo que volver ahí una vez más, al Salmo 133. ¿De qué se trata los santos cantando la palabra? ¿De qué se trata este mandamiento? A que la palabra de Dios more en nosotros y a que nos hablemos unos a otros con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Mira lo que dice el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos probado algo bueno y delicioso? ¿Verdad que sí? Muchas cosas probamos en la vida que son buenas y deliciosas. Y cuando nosotros probamos algo bueno y delicioso, ¿qué es lo que queremos hacer? Número 1, seguirlo probando. Queremos más de eso, ¿verdad? Pero número 2, es la naturaleza del que prueba y disfruta algo delicioso que lo empieza ¿a qué? A proclamar, a hablar de él. Es la naturaleza del que prueba y encuentra un deleite y una delicia que no se lo quiere ¿qué? Quedar callado. A no ser que tengas poquito. Pero es la naturaleza de las cosas que cuando disfrutamos y deleitamos algo, lo queremos anunciar, lo queremos proclamar. Y por eso es que a veces cuando estamos sentados a la mesa con un buen banquete, estamos comiendo, pero se oye, qué delicioso está esto. ¿Verdad que esto está bueno? Qué rico está esta carne. Y nos empezamos a hablar los unos a otros de la delicia de lo que estamos saboreando en el momento. Pero cuando hablamos implica que queremos ¿qué? Conectarnos ¿con quién? Con alguien. Que queremos conectar y compartir esa delicia y ese deleite con alguien. La iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y ahora no es el comer una carne, ni el mirar un partido de fútbol, ni las cosas que hagamos en este mundo, sino dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si nosotros levantamos este versículo y lo ponemos esto en boca de un filósofo o en boca de uno de estos inspiradores de hoy, este mensaje solo puede convertirse en esto. El ser humano tiene una necesidad ¿de qué? De convivir juntos. El ser humano tiene una necesidad de tener confraternidad con otros y de tener compañerismo con otros seres humanos. Y eso es verdad. Pero Efesios y Colosenses nos habla de una necesidad de conectarnos que va más allá simplemente de mi necesidad humana en lo que yo creo, anhelo y deseo, y que tiene que ver con algo o con alguien. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y ahora nos dice que se trata de un óleo, de un aceite, y que se trata de una cabeza. Pastor, ahora sí nos la estás poniendo en China. Que se trata de aceite y que se trata de cabeza. ¿Para qué se utilizaba el aceite en aquellos tiempos? Entre diferentes cosas que se usaba, era para ayudar a sanar heridas, a refrescar. También se utilizaba para ungir ¿a quién? A reyes.
Se utilizaba para mostrar quién era el ungido y mostrar que ahí estaba ahora la autoridad. El rey era ungido con aceite. Pues de alguna manera, si seguimos leyendo, dice que nuestra unidad, el habitar juntos en armonía, dice que es como un óleo, como un aceite y como una cabeza, el cual desciende sobre la barba. Y dice ahora que es la barba de Aarón. Y nos cita a una persona. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote, ¿verdad? Allá en el antiguo pacto bajo Moisés. Y dice que es como un aceite que se derrama sobre la cabeza y la barba de Aarón. Y dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Y dice entonces que este aceite en esta persona, esta unción, este aceite en esta persona, dice que es como el rocío. ¿Qué fuera de la hierba sin rocío? ¿O qué fuera de la tierra sin lluvia? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos hemos visto? Manejaba yo por la calle 8 como acostumbro a hacer y veía cómo el canal de la calle 8 había bajado a un nivel bien bajo, no tenía agua. Y nos damos cuenta cuando pasan los días sin lluvia, ¿verdad? Y experimentamos ese calor asfixiante y vemos esa hierba como se seca, como se muere. Y en algún momento llega la lluvia. Y dice la palabra de Dios que la lluvia entonces riega la tierra y la hierba seca recibe la lluvia. Y esa lluvia entonces dice que nutre el suelo. Y dice que entonces la hierba da su fruto. Dice entonces que en esta comunión, donde se está derramando un aceite sobre la cabeza de alguien, y ahora nos dice que es Aarón, dice que es como un rocío, como una lluvia, como un agua que se derrama, y dice que desciende sobre los montes de Sión, y dice entonces que allí envía Jehová bendición y vida eterna. En este salmo está el descubrir dónde está la bendición y la vida eterna. Yo me pregunto, si un santo del Antiguo Testamento leería esto, ¿qué leería ahí? Y si tú y yo ahora lo leemos, ¿qué leemos aquí? Dice, mirar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una armonía y hay una unión que viene de este personaje que tiene una cabeza sobre la cual se ha derramado un aceite. Y que de este personaje y de este aceite y de esta cabeza se derrama como un rocío, como aguas, bendición y vida eterna. Hermanos, ¿de quién se trata este salmo? De Cristo. De Cristo. Este salmo nos está diciendo que nosotros podemos habitar en armonía, estar juntos cuando estamos en Cristo Jesús y Él es la cabeza y Él es la unción, la sanidad, la frescura, la salvación y la bendición de aquellos que están en Él como sacerdote, como rey y también como profeta. ¿Qué unidad es la que buscamos? ¿Por qué es que los santos pueden cantar? ¿Y a quién cantan? ¿Y por qué cantan? ¿Qué es lo que es bueno y delicioso? Dice que es habitar en armonía. Pero ¿de dónde viene la armonía? La armonía viene de la cabeza. Que hay una cabeza. Que hay ahora una unión íntegra, una unión, una intimidad con alguien. Y no es con el sumo sacerdote Aarón. Y no es con un pastor. Y no es con una persona determinada. Y ni siquiera es la unión los unos con los otros. No es la comunión de los seres humanos. Esta armonía es posible porque hay una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. La necesidad del ser humano es hallar armonía bajo su cabeza. La tragedia del ser humano
es que ha perdido la cabeza. Y eso me ayuda a poder decir varias cosas con esa declaración. No solamente ha perdido la cabeza literalmente, que ha perdido a Dios, a Cristo en su vida, sino que nos hemos vuelto locos. Decimos cuando alguien se vuelve loco, ha perdido la cabeza. Y vivimos en un mundo que está loco porque ha perdido la cabeza, porque la criatura fue creada no para ser cabeza, sino para tener una cabeza. Y a través de esa cabeza poder vivir en armonía, y a través de esa cabeza poder recibir bendición y vida eterna. ¿Cuál es la tragedia de la humanidad? Que en un momento en su vida la criatura que estaba bajo cabeza, bajo autoridad, bajo la soberanía de Dios, su poder, su control, esa criatura pensó que ella podía salirse de debajo de Dios y buscar su propio camino y su propio destino. Que la criatura, ella podía ser cabeza. ¿No es eso lo que trató de ser Satanás? Satanás dijo, yo voy a ¿qué? Ascender. Yo voy a ser como Dios. Yo me voy a sentar en el trono. Yo me voy a subir al lugar altísimo. Yo seré como Dios. Y es la misma mentira que Satanás le vendió a Adán y Eva, con que Dios ha dicho. No, Él sabe que cuando tú te salgas de ¿qué? De la cabeza, vas a ser como Dios. ¿Cuál es el problema de la criatura? Que quiere ser un Dios. La historia de la humanidad es la criatura queriendo ser Dios. Queriendo echar a un lado las reclamaciones de Dios sobre nuestras vidas como criatura. ¿Ustedes se han fijado en eso? Yo les pregunto, ¿no es eso el síndrome más grande de la locura? Que una criatura que salió ¿de dónde? Del polvo, del barro, formada por el Creador, ahora quiera ganar autonomía, independencia, dignidad propia, justicia propia, propósitos propios y vida propia en ella y en sus caminos, separados de Dios. Ese es el problema de la criatura. Y por eso es que la criatura, aunque busque encontrarse con otros seres humanos, no encuentra lo que es bueno y lo que es delicioso. Mira que hay organizaciones en este mundo de seres humanos, ¿verdad? Queremos mencionar diferentes organizaciones y clubs y escuelas y muchos diferentes esfuerzos del hombre de unirse en armonía, de que haya una integridad. ¿Qué quiere decir armonía? Cuando hay armonía es que algo está ¿qué? Íntegro, unido, es algo que funciona de acuerdo a un propósito. Y los hombres han puesto sus propósitos delante de ellos, separados de Dios. Estamos saliendo ahí del jardín del Edén y ya vemos a los hombres uniéndose en una gran construcción. ¿Construyendo qué? La Torre de Babel. Ellos tratando de llegar al cielo, ellos tratando de ser Dios, ellos estableciendo su agenda, su propósito, su fuerza, su dignidad, sus recursos, su moralidad, su justicia propia. Y sabemos cómo terminó ese proyecto. Todo proyecto humano de ser como Dios va a terminar ¿en qué? En desastre y en ruina, como terminó la Torre de Babel. Por lo tanto, ¿cómo es que podemos disfrutar lo que es bueno y lo que es delicioso? Pastor, dígame cuáles son los pasos para poder disfrutar y hacerlo, para poder llegar allá. Un momentico, te acabo de decir que tú no eres Dios.
Te acabo de decir que esto no es un proyecto de reparación propia y de construcción propia. Te acabo de decir que tú no eres el que puedes construir para ti y que salga de ti lo que es bueno y delicioso. Te acabo de decir que tú no puedes ser jamás cabeza, sino que necesitamos una cabeza. Y alrededor de esa cabeza, de esa mente, de ese propósito, alrededor de Dios, entonces hallar lo que es bueno y lo que es delicioso. Y decíamos la semana pasada que de dónde surge mi necesidad y preguntábamos de comunión y conexión con otros. Surge simplemente de mi necesidad humana. Vengo yo a la iglesia simplemente porque yo como cabeza necesito comunión y compañerismo con otros. Hay iglesias descabezadas, locas. ¿Por qué? Porque los propósitos de su comunión y de su armonía no son propósitos que tienen a Cristo a la cabeza. Y no solo no son propósitos que no tienen a Cristo a la cabeza, sino que ellos se han entronado como los que van a producir lo que es bueno y lo que es delicioso. Y Dios entonces nos llama en Cristo Jesús a mirar a un sacerdote, a mirar a un rey, a mirar a un profeta, a mirar fuera de nosotros. A mirar fuera de nosotros y mirar a alguien que dice que ahora tiene óleo sobre su cabeza, que tiene un aceite que se derrama sobre él, donde allí hay vida y allí hay bendición. Y si volvemos a la figura de Cristo y pensamos cómo vivió Cristo en esta vida, nos damos cuenta que Él vivió en armonía. El Cristo hecho hombre vivió en armonía ¿con quién? Con el Padre todo el tiempo amándolo, todo el tiempo haciendo su voluntad. Él era el ungido de Dios, Él era el que tenía vida en Él mismo. Él era aquel que no conoció pecado, en el cual no hubo despropósito ninguno, en el cual nunca, como aquel mediador hecho hombre, dijo: yo voy a hacer mi propia voluntad, sino dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Él es aquel que estaba sometido a la voluntad del Padre. Él es aquel en el cual abundó la gracia, la bendición, la salvación, en comunión de obediencia con Dios toda su vida. Tú y yo no somos Cristo, pero tú y yo somos llamados a una armonía en Él, no como cabeza, sino como ¿qué? Como miembros de este cuerpo. No como aquellos que estamos tratando de establecer o hacer algo. Porque ningún miembro hace ¿a quién? A la cabeza. Ningún miembro, ninguna parte del cuerpo hace o le dice a la cabeza, y ningún miembro tampoco le da a la cabeza lo que la cabeza necesita. Sino que la cabeza es la que articula, la que da energía, la que da propósito a las partes del cuerpo. Piensa por un momento, hermanos, si tú como miembro de Cristo y como miembro de su cuerpo ahora fueras echado afuera, solo como una parte de su cuerpo, te pregunto, ¿qué vida tuvieras en ti mismo? ¿Qué pudieras hacer? Si nosotros cortamos un dedo, cortamos una pierna, un brazo, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Nada. Por lo tanto, Dios nos ha unido a cantar canciones que reflejan y anuncian nuestra humillación
debajo de su cabeza. Las canciones que nosotros cantamos y los temas que gobiernan y rigen nuestra vida no nos exaltan a nosotros. No nos ponen a nosotros en control. No nos ponen a nosotros en el timón de nuestras vidas. No nos ponen ni siquiera cooperando con Dios. Las canciones y los temas que nosotros cantamos y que gobiernan y controlan nuestras vidas son temas de una total dependencia en una cabeza sin la cual no tenemos nada y no hay ninguna bendición. Es por eso que nosotros aquí no te llamamos a despertar el campeón en ti. Es por eso que aquí nosotros no te llamamos a descubrir y a cultivar el potencial en ti. Es por eso que aquí nunca te vamos a llamar a fajarte por la santidad en tus recursos y en tus fuerzas. Es por eso que aquí no te vamos a enseñar a crecer en la santidad por lo que tú hagas. Es por eso que la palabra de Dios llama a un pueblo a ver lo que es bueno y delicioso simplemente formando parte